Empezamos entonces una nueva mentoría hortelana. Hoy me acompaña Maciel. ¿Desde dónde me hablas? De Panamá, ¿verdad? Panamá, exacto. Cuéntame un poco de tu huerto. ¿Qué tipo de huerto tienes? Bueno, yo apenas quiero iniciar mi huerto. He leído bastante sobre el tema, pero he leído tanta información que estoy como bastante confundida de cómo empezar y cómo hacer mi huerto en la casa. Ujú. Deja el Y móvil entonces, apoyado en un sitio porque así no se mueve mucho la imagen. ok, ya, Ahí, perfecto. Entonces el listo. problema que tienes es un exceso de información. Exacto. Entonces, yo quisiera empezar mi huerto, pero no sé como qué tipo de envases tengo que comprar, los potes, la tierra, el abono, o qué tipo de verduras o legumbres podría yo cultivar, ya que yo tengo un espacio que no es muy grande, Ujú. pero tengo, es al aire libre, entonces me gustaría como saber cómo hacer, qué necesito y ir poco a poco, porque tampoco quiero tanto que después no puedo abarcar muchas cosas. Vale. Lo primero entonces que necesitamos saber es este espacio que tienes al aire libre. ¿Le da el sol durante todo el día? ¿Solo una parte del día? ¿Es una zona de sombra? ¿Cómo es? Bueno, le da como la mitad del día le da sol directo y en la otra mitad del día sí es sombra. Entonces tenemos ahí entre 6 y 8 horas de sol, por lo menos. Sí, bueno, creo que menos, como 4 horas. 4 horas. Como, Entonces podremos decir que es semisombra, no es pleno sol. ok, Porque pleno sol semisombra. sería unas 8 horas. Unas Ah, 4 horas es semisombra. Y si no tiene sol directo, es sombra. ok, ok, Entonces, entiendo. para 4 horas de sol diaria puedes cultivar bastantes cosas, pero tendrás que quitar de la lista todo lo que sea pleno sol, por ejemplo, tomates, pimientos, calabacín, calabazas, todo esto que es de fruto va a necesitar pleno sol, va a necesitar muchas horas de sol para poder desarrollarse bien, para poder madurar. Pero con 4 horas tienes una amplia gama de cosas que puedes poner. Puedes poner casi todo lo que sea de hojas, como las lechugas, rúculas, coles, el kale, puedes poner también. Puedes poner toda clase de hierbas aromáticas, puedes poner flores, hay muchas flores que son comestibles. Entonces, después de haber decidido el local que vas a poner, viendo la cantidad de sol que tienes, la siguiente decisión que tienes que hacer es cuántas macetas vas a poner, porque me imagino que vas a poner macetas, no, no es suelo, o es suelo, No, no es suelo, es es maceta. maceta, vale. Entonces tendrás que decidir cuántas macetas vas a poner y qué tamaño de macetas quieres poner, porque el tamaño de maceta también te va a influir en el tipo de cultivo que vayas a tener. Si quieres poner macetas pequeñitas, tendrás que poner plantitas pequeñitas. Si quieres poner macetas más grandes, podrás poner plantas que se desarrollen más y que crecen bastante más. Entonces, Ok. ¿qué tamaño de maceta más o menos has pensado? Bueno, he leído que por lo menos las lechugas pudiera como sembrar varias en una maceta que es así como cuadrada, larguita, Sí, una para aprovechar jardinera el así, espacio. ¿no? Ajá, exacto, para Sí. aprovechar el espacio. Y pienso así, pienso que lechuga puedo hacerlo así y no sé qué más me recomiendas, por lo menos cuál debo de sembrar solita o cuáles puedo así como combinar para jugar con el espacio. Las que son hojas de ensalada las puedes combinar entre ellas sin ningún problema. Entonces, puedes poner varios tipos de lechuga en una misma jardinera, una lechuga verde, una lechuga morada, una lechuga de hoja rizada. Tienes una variedad de lechugas enormes. Puedes poner rúcula también, puedes poner canónigos, no sé si es una hoja que se consume muy habitualmente ahí en Panamá, pero aquí en España por lo menos es una hoja bastante popular en ensalada. Puedes poner berros, que además tiene muchísimos nutrientes. Es decir, Sí, todo lo que sean hojas para ensalada, las puedes mezclar sin ningún problema. Dependiendo perfecto. de si vas a querer cosecharlas como brotes, que son las dos primeras hojas, como hojas baby o microverduras, que es cuando las hojitas están pequeñas así, o ya la hoja grande, vas a tener que dejar más o menos espacio entre ellas. Entonces, yo por lo menos cuando suelo poner la semilla directa en la jardinera, muchas veces pongo muchas semillas para poder hacer una siembra, una cosecha escalonada. Entonces, cuando germinan un montón de semillas,
yo empiezo a sacar algunas plantitas y las como brotes, que el brote son las 2 primeras hojas que salen, los cotiledones. A partir de la tercera hoja, que ya es ya una hoja verdadera, si la dejas crecer hasta que esté de este tamaño más o menos, se considera una microverdura. Y entonces cuando veo que ya hay muchas así de este tamaño, las empiezo a cosechar también para que vayan quedando espacio entre ellas. Y ya las que quedan con espacio las dejo que crezcan hasta el tamaño normal para cosechar una hoja normal. En el caso de que decidas comprar el plantel en vez de empezar desde semilla, entonces sí vas a poner los planteles en la jardinera ya con los espacios necesarios para que los planteles crezcan. Ya te saltas la parte de la cosecha del brote y de la microverdura, porque del plantel ya te va a llegar con un tamaño así crecidito, ¿vale? Ajá. Dependiendo... ¿Qué es mejor, semillita o plantita, trasplantar la plantita? Los dos tienen ventajas y tienen desventajas. Si pones directo de semilla, la ventaja es esta, que puedes cosechar de forma escalonada y que te sale muy barato. Si decides poner el plantel, te pierdes el principio de la cosecha de brotes y de germinados, de brotes y de microverduras, pero sabes que la planta ya te va a crecer mucho más rápido, te vas a ahorrar ahí los 2 primeros meses. Es un poco más caro, lo que te va a costar un plantel a veces es más o menos lo que te vale una bolsa de semillas. Si, por ejemplo, imagínate, en Panamá tienes calor durante prácticamente todo el año, entonces no tienes el problema que tenemos aquí en España de que tenemos que sembrar las cosas antes de que empiece el frío de nuevo. Entonces el plantel muchas veces es útil cuando pierdes el plazo para hacer los semilleros. Por ejemplo, ahora mismo ya se me empieza a hacer tarde para empezar un semillero de tomate. Entonces el plantel me sería útil porque yo ya lo compro crecidito y me da tiempo de ponerlo en el huerto y tener cosecha. Pero ahí en Panamá, como tenéis calor durante todo el año, no tienes este problema. Lo puedes comprar en cualquier momento. El plantel te podría ser útil, por ejemplo, si decides comprar una variedad distinta que no has encontrado en semilla, o al revés, comprar una variedad de hojas de semilla que no encuentras en plantel. No existe mejor o peor, depende de tus objetivos y de lo que tú quieres cultivar en tu huerto. Yo te recomiendo probar los dos y así puedes decidir cuál te gusta más en cada momento. Y tampoco son excluyentes, puedes poner los dos en todos los momentos, según lo que te apetezca. Perfecto. ¿Y qué tipo de tierra tendría que comprar para empezar? Aparte de las semillitas. La tierra de las jardineras necesita estar bien abonada. ¿Por qué? La tierra de la jardinera se agotan los nutrientes más rápidamente que la del suelo. Sobre todo cada vez que vas regando, se va lavando esta tierra, entonces los nutrientes se van agotando. Tendrás que reponer estos nutrientes periódicamente. Mi consejo es que para rellenar estas jardineras, compres un sustrato que ya venga con la mezcla lista. Normalmente cuando vayas a comprarle el paquete para ver cuál es la composición de este sustrato. Normalmente viene con tierra vegetal, viene con turba o con fibra de coco y viene con algún tipo de abono. La turba o la fibra de coco lo que van a hacer es aportar esponjosidad a la mezcla y ayudan a retener la humedad. El abono le va a aportar nutrientes y la tierra vegetal es la base para poder mezclar todo. Y aparte compraría también humus de lombriz o compost maduro. Cualquiera de los dos te sirve. ¿Por qué? Cuando ya tengas las plantas en la maceta, cada vez que termines una cosecha tendrás que quitar esta tierra de la maceta, removerla, volver a abonarla para poder volver a usarla. Y dependiendo del cultivo que tengas, si es un cultivo fijo, por ejemplo, si pones una hierba aromática que se va a quedar ya fija en esta jardinera, periódicamente tendrás que echarle un poco de abono. Entonces, si compras un humus de lombriz aparte, le echas en la jardinera de tiempos en tiempos, una vez al mes, por ejemplo, le echas un puñado ahí. Y así cada vez que vas regando este humus se va infiltrando en la tierra y siempre la vas a tener nutrida. ¿Has pensado en poner hierbas aromáticas en tu huerto? Sí, sí me gustaría. Pero ¿esas hierbas aromáticas las puedo poner afuera o tiene que ser en interior? No, afuera. Afuera también. Sí, afuera también. ¿Cuáles hierbas has pensado poner? Menta, hierbabuena. En verdad me gusta de todo, así que
Soy abierta a poner de todo un poquito. Vale, en el caso de la menta y de la hierbabuena, que por cierto son de la misma familia, tendrás que ponerlas en macetas individuales. ¿Por qué? Porque son dos plantas muy invasivas. Entonces, si pones en la misma maceta una menta o una hierbabuena con cualquier otra planta, al cabo de los meses solo va a quedar la menta o la hierbabuena. Va a matar las otras plantas y va a invadir toda la maceta. Y es una planta que te va a durar muchos años. Entonces ya elige para ella una maceta solo suya, para que sea independiente. Le gusta el sol, así que ponla en un sitio que sea bastante soleado. Y siempre que vayas a cosechar, tanto la menta como la hierbabuena, no arranques las hojitas. Lo que tienes que hacer es cortar la rama. Corta sin pena, porque cuanto más cortes las ramas, más gorda y más frondosa se va haciendo la planta. Si solo arrancas las hojitas cuando quieras, se van a quedar con unos palititos delgados y no echan nuevas hojas. Se crece solo en la puntita, así. Entonces la planta se va debilitando, se queda fea, pero cada vez que corta, de donde has cortado la rama, te van a salir dos ramas nuevas. Entonces de estas dos ramas que han salido, la cortas y tienes 4 ramas nuevas. Con eso vas consiguiendo una planta más gorda y más llena y más fuerte. ¿Vale? Ah, perfecto. Ok. ¿Y podría sembrar lo que es papas, zapallos, cosas así? Son cultivos que necesitan mucho sol. Entonces, si tienes pocas horas de sol, no te van a crecer muy bien, van a quedar un poco débiles, es posible que se queden un poco amarillentos, que las flores no se desarrollen bien. Pero como ahí hace mucho calor, si quieres puedes probar. Las patatas lo ideal es sembrarlas en bolsas. Entonces lo que haces es doblas los bordillos de la bolsa hasta que se quede con una altura así más o menos. Vas a poner un poco de tierra en el fondo y pones las patatas y lo cubres un poquito. Cuando empiecen a salir las primeras hojas de la patata, cubres con más tierra y vas desenrollando los borditos de la bolsa. Y esto hasta arriba. A medida que la patata va creciendo, le vas echando más tierra por encima hasta llegar a la parte de arriba de la bolsa. ¿Qué conseguirás con esto? Que toda la bolsa se llene de patatas. Y luego cuando tengas que cultivar, lo único que haces es volcar la bolsa y cosechar la patata. Si llenas la maceta y pones la patata arriba, la patata no va a llegar hasta abajo. Entonces es mucho espacio que estás desperdiciando ahí para poder cosechar la patata y la cosecha va a ser más pequeña. Pero lo dicho, van a necesitar sol. Entonces, si quieres probar, tendrás que ponerlo en el sitio más soleado y más cálido que tengas de tu patio. Ok. Y muy importante, cualquier maceta que vayas a usar, necesitas hacer agujeros. Sobre todo si vas a usar alguna maceta reciclada, por ejemplo, si decides usar algún cubo, algún vaso, alguna botella, tienes que hacer agujeros para que salga el exceso de agua, porque si no, la planta se queda ahí en una especie de pantano y las raíces se pudren. Ok, ok. ¿Y cómo sé el agua? Porque yo sé que cada planta es diferente al momento de regarla, pero ¿cómo me doy cuenta cuando tengo que regar, por ejemplo, las lechugas o cuando tengo que regar las aromáticas, así? Existen algunas técnicas que te pueden ayudar a saber si necesitas regar o no. La primera de ellas es preferible regar mucho, con menor frecuencia, a regar todos los días un poquito. ¿Por qué? Si riegas todos los días un poquito, muchas veces solo has regado superficialmente y la parte de abajo está seca. Entonces, la mejor técnica es riegas la maceta entera hasta que salga agua por el agujero de abajo. Entonces, sabes que el sustrato entero está mojado y no vas a volver a regar hasta que veas que el sustrato ya se está secando. ¿Cómo vas a saber que el sustrato se está secando? Con el dedo. Metes el dedo dentro, remueves así un poco la tierra y verás si por dentro está mojado o no. Y así ves que todavía está mojado, no tienes que volver a regar hasta que se haya secado un poco el sustrato para que no esté empapado, porque si está siempre muy empapado el sustrato, las raíces están sofocadas y la planta acaba muriendo. Y por otro lado, si el sustrato se seca completamente, lo que pasará es que las raíces no van a poder absorber los nutrientes del suelo, porque los nutrientes del suelo tienen que estar diluidos en agua para que las raíces puedan absorberlos. Entonces,
la planta se queda débil porque no consigue absorber estos nutrientes y también acaba muriendo. Entonces, a la hora de regar, siempre riega hasta que salga por debajo y no vas a volver a regar hasta que veas que el suelo ya está un poco seco. Y ante la duda, remueve un poco el suelo y verás si tienes que volver a regar o no. Porque al final la frecuencia va a depender mucho del clima que tengas ahí. Si ha hecho mucho calor, si la maceta está al sol, si ha llovido, si no ha llovido. Cada clima va a necesitar una frecuencia de riego distinta. También va a depender del tipo de tierra que tienes, porque hay algunos sustratos, dependiendo de la composición que tienen, que retienen mejor la humedad. Si lleva una mezcla de turba o de fibra de coco en medio, te va a retener mejor la humedad. Si lleva más arena en medio, no va a guardar tanto la humedad y se va a secar mucho más rápido. Entonces no existe una regla. Con el tiempo y con el ojo y con el dedo ahí removiendo, vas a ver con qué frecuencia necesitas regar tus macetas. Perfecto. Y aparte de regar bien la planta y de su sustrato, ¿tengo que echarle algún fertilizante o algo para los insectos o cosas así? Si las plantas están bien nutridas, difícilmente van a pillar plagas. Y en el caso de que pillen plagas, van a estar más fuertes y van a saber defenderse. Lo que tienes que hacer en tu jardín para también evitar que las plantas sufran con plagas, además de tenerlas bien abonadas, es tener muchas flores. Porque si tienes muchas flores y muchas plantas, muchas variedades de plantas en tu jardín, vendrán bichos beneficiosos que te van a controlar las plagas. En el caso de que te surja alguna plaga en las plantas, la mayor parte de ellas vas a conseguir solucionarla con jabón potásico, que es un jabón vegetal. Si no encuentras jabón potásico ahí, que seguramente hay, que es un jabón pastoso, así verdoso, puedes buscar un jabón de coco, que es un jabón vegetal. Entonces, este jabón vegetal se diluye en agua. Es una cuchara no muy llena, en 1 litro de agua. Lo diluyes y lo aplicas con un spray en la planta, en las 2 caras, siempre cuando no haya sol, o sea, a última hora del día. Y este jabón lo que hace es matar los bichos. Es como el paracetamol del huerto, te sirve para un montón de bichos. Pero te digo, si haces las tareas de prevención bien, que es tener plantas bien abonadas, bien hidratadas, si tienes muchas flores en tu huerto, si tienes mucha variedad de plantas, es muy difícil que te ataquen plagas. La mayor parte de las plagas van a surgir un poquito otra, pero ya vendrán los insectos beneficiosos y le van a controlar. Así que no te asustes cuando veas bichos. Cuantos más bichos tengas en el jardín, mejor. Mejor. ¿Qué flores me recomiendas tener para ayudar en el huerto? Puedes tener las flores, yo buscaría primero las flores que mejor se adaptan para tu zona, pero las clásicas del huerto son el tajete, tienes la cinia también, puedes poner la capuchina es excelente para las plagas, porque no que aleja las plagas, pero que todas las plagas atacan la capuchina, entonces dejan las otras plantas en paz. El tajete sí es bueno para alejar algunas plagas. Puedes poner caléndula también. La caléndula, como tiene una flor amarilla así muy intensa, sirve como, ya no sé si has visto alguna vez estas trampas monocromáticas que son un adhesivo amarillo y los mosquitos van y se quedan pegados. La caléndula funciona como una trampa de esta natural. El mosquito no se queda pegado en la caléndula, pero el color amarillo fuerte le llama la atención, entonces el mosquito se va a la caléndula y deja las otras plantas en paz. Además, la flor de la caléndula es comestible y también la puedes secar para usar en infusiones y la puedes echar en aceite de coco para usar como hidratante, es muy buena para la piel, tiene un montón de beneficios. Entonces, hay muchas opciones de plantas, pero yo lo primero que haría es mirar en tu zona cuáles son las plantas más habituales que se adaptan mejor a tu clima. Seguramente encontrarás de estas también porque son plantas muy populares en todo el mundo. Ok, perfecto. Sabes que también por temas de espacio me gustaría poner un mueble así como el que tienes atrás. Pero ajá, es de plástico, el material. No, es de estas maderas, pero es madera fake, ¿sabes? No es madera maciza, son del IKEA, entonces es aglomerado, creo que se llaman.
aglomerado. Porque yo lo pregunto porque como va a estar al aire libre, no sé si tiene que ser Claro, de algún este material. concretamente al aire libre se estropea justamente porque no es madera, madera. Pero sí te valdría un mueble de estos al aire libre. Quizás alguno de metal te aguantaría bien. ¿Sabes estas Y, estanterías típicas de metal gris que vienen ya ajá, pintadas? Esas te aguantan muy bien. ok. ¿Y de plástico podría ser? También podría. Lo único problema que tiene el plástico es que como va a estar expuesto al sol, a la lluvia, etcétera, a lo largo de los años, a medida que pasan los años, el plástico se va volviendo más seco y puede romperse más fácilmente. Entonces, Mm, busca uno de plástico que sea un plástico más grueso, más resistente para que te aguante más tiempo. Con las ok, macetas de plástico pasa lo mismo, que a medida que van pasando los años notarás que el plástico como se va volviendo más seco, más fácil de que se rompa y al final terminas teniendo que tirar la maceta. Pero te va a aguantar años de todas formas. ah, perfecto. Y otra preguntita, he leído un poco de los invernaderos, pero no sé qué tan beneficioso sea en mi caso tenerlo al aire libre por mi clima y todo. No Con sé tu si vale clima la no pena. es necesario en realidad tener un invernadero porque tienes buen tiempo ahí. El invernadero, como el nombre ya indica, es más para zonas que tienen inviernos un poco más rigurosos. Aquí en España lo usamos mucho, sobre todo en zonas a donde hay heladas en invierno, para que el frío de la helada, el hielo que cae sobre las plantas no destruyan las plantas. Les protege además para las zonas a donde hay nieve, que esta nieve no destruye las plantas. Pero en tu caso, el invernadero yo creo que no te sería muy útil porque terminaría siendo demasiado calor. Dentro del invernadero acumularía mucha humedad y eso podría generar hongos en las plantas. Piensa que para que haya hongos, lo único que necesita el hongo es humedad y calor. Entonces yo me imagino que ahí en Panamá haya mucha humedad, ¿no? Por la zona donde está. Por Exacto. esto es importante que tus plantas evites tenerlas demasiado pegadas entre ellas y con muchas hojas para que no salgan hongos. Entonces es importante que haya ventilación entre las plantas. Por ejemplo, si decides poner varias lechugas juntas, deja un espacito entre ellas para que el aire circule y así no acumule la humedad. De esta forma evitas que haya hongos entre las hojas de las lechugas. Ok, Y con las ok. hierbas aromáticas, ir podándolas constantemente. Todo lo que puedes, lo puedes consumir, obviamente. Y de esta forma también ayudas a que haya más ventilación y que no sufran tanto con la humedad. Exacto, exacto. Voy a tenerlo en cuenta. Bueno, yo creo que estoy bastante clara para empezar mi huerto, porque de verdad que tenía tantas cosas en la cabeza, pero ya estoy un poco más clara. Y iniciar ya comprando los potecitos y todo, las tierras, para entonces ya empezar. Y, Pues si vas a empezar ahora, el primer paso va a ser conseguir las macetas. Las macetas ajá, cuando las compres suelen venir con los agujeros tapados, así que acuérdate de hacer los agujeros. ok, Eh, Tendrás que poner en el fondo de la maceta algo que drene. En muchas tiendas de jardinería venden arcillas expandidas que vienen así en forma de bolita. Es muy ligera ajá, y te ayuda a drenar. Si no tienes arcilla expandida, puedes coger poliespan, ¿sabes? Estos blancos. Lo ajá, rompes y pones en el fondo. Esto ayudará a que la tierra no escurra por el agujero de la maceta. Entonces, cubres el mm, fondo de la maceta con poliespan triturado o con arcilla expandida y por encima vas a poner el sustrato. Y ok, si quieres comprar alguna cobertura vegetal o conseguir ahí alguna cobertura vegetal para poner en la parte de arriba del sustrato, también viene bien porque te ayudará a mantener el sustrato húmedo. Entonces, muchas veces se usa paja, puedes usar corteza de algún árbol, puedes usar hojas secas, serrín de madera, pero que no sea de madera tratada, tiene que ser de madera virgen. ¿Sabes ese serrín que se suele vender para la gente que tiene conejos en casa, para poner dentro de sí, la jaula? Esto lo puedes ah, usar como cobertura vegetal. Entonces, después de ah, poner la planta, alrededor de la planta, por encima de la tierra,
Vas a poner esta Ajá. cobertura vegetal y lo que consigues con esto es que el sol no dé directo en la tierra, entonces proteges los microorganismos que hay en la tierra y además no se evapora tan rápido el agua de la tierra. Ah, ok, perfecto. Lo voy a tener en cuenta para comprarlo y empezar. ¿Vale? Perfecto. Entonces es maceta, sustrato, semillas o planteles, dependiendo de la opción que quieras. Y luego Ujú. ir probando en tu jardín y viendo cómo vas a organizar las plantas. Puede ser que al principio tengas que mover las plantas, las macetas de sitio hasta encontrar el sitio que las plantas estén más contentas. Puede ser que una planta que pongas de un lado al final necesite un poco más de sol y tengas que poner en el otro. Así que ahora al principio tú no te preocupes si alguna planta se muere o si tienes que estar reubicando todo porque es un momento de hacer prueba y error hasta encontrar el Exacto, formato que mejor te funcione. exacto, ya estoy mentalizada. Ya Bien, vas a entendí matar cómo muchas funciona. plantas, no te preocupes, es normal. Sí, ya empecé con mis brotecitos de chía y te comento que se me murieron. No, no me crecieron, pero sí me crecieron las de lentejas, así que por ahí ya estoy empezando. Pero ¿por qué no te crecieron los brotes de chía? No No llegaron ni a quise, germinar. no me germinaron nada, y los tuve que botar. Los tuve que botar. Normalmente el fallo en los brotes de chía suele estar en el riego. O riegas poco o riegas demasiado. Si riegas poco y se seca el papel, la germinación se corta y ya no te salen los brotes. Y si riegas demasiado, se puede pudrir. Entonces lo ideal es todos los días regar lo suficiente para que el papel esté mojado y poner una capa de papel que sea un poco más gruesa porque así Ajá. no se seca tan rápido. Así que vuelve a probar. A mí también me pasó al principio que se me moría porque se me olvidaba regar el brote y se me secaba el papel y adiós brotes. Tanto que he puesto una Es, alarma en mi móvil para acordarme de regar todos los días. sí, porque a uno se le olvida. Yo creo que yo al principio le eché mucha agua y creo que por eso no me funcionó. Ah, puede Creo que ser. fue Tienes que echar lo suficiente para que esté húmedo el papel, pero que no se vuelva un pantano. exacto. Voy a intentarlo de nuevo porque he visto las historias que tú subes de otras personas que lo hacen y súper lindo, se ve todo bien bonito y riquísimo. Yo dije, ay, mi chía, ¿por qué no me salió así? Vuelve a probar sin miedo. Yo he tenido que hacerlo varias veces hasta pillarle el punto. Las primeras veces tampoco me funcionó. Me salió mal. Pero ya cuando Ok, entiendes la lógica, entiendes la cantidad de agua que tienes que poner, buscas el sitio adecuado en tu casa para tener los brotes, porque por ejemplo, si tienes cerca de una ventana donde hay aire, se seca muy rápido, no puedes tenerlo al sol porque también se seca el papel muy rápido. Entonces, cuando vas aprendiendo ya, te van a salir todos perfectos y ya no sí, sí, podrás sí. dejar de ponerlos. Voy a intentarlo, porque casualmente tengo varias semillitas de chía, así que voy a intentarlo y estaba pensando hacer también de frijol, ¿Sí? los germinados de frijol, porque ya hice lenteja, entonces quiero probar con los frijoles a ver cómo me va. Esto es adictivo, vas a querer germinar todas las semillas que te encuentres. Sí, en eso estoy, de todo un poquito. Y bueno, y lo importante es lo nutritivo y lo fácil, que uno lo puede hacer desde la casa, la verdad. Sí, sí, no necesitas tener ni un jardín para cultivar los brotes. Exacto, y es súper rico, así que yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Y ahorita que estamos en cuarentena, que tengo más tiempo que antes, yo voy a hacerlo. Claro, para aprovechar el tiempo, terminarás esta cuarentena convertida en una hortelana. Sí, 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 sí. Pues nada, Maciel, no sé si tienes más dudas que preguntarme. No, ya estoy bien clara Pues con las luego dudas que entonces tenía. quiero que me envíes fotos por Instagram a ver cómo te va avanzando el huerto cuando compres las cosas y también cuando pongas los nuevos brotes de chía, a ver qué tal te sale en el segundo intento. Sí, sí, te voy contando y te voy molestando también. No me molestas, puedes escribir todas las veces que quieras. Gracias, Milena, Gracias a gracias. ti. Hasta luego. Chao, bye. Chao.